Hola, mi nombre es Valeria de Tomás y les voy a hablar acerca del músculo supinador. Existen dos supinadores, el supinador corto, que es el de color naranja, y el supinador largo, que es el de color rojo. El supinador corto se va a originar por debajo del cuello del radio y una parte de este se va a extender hasta el epicóndilo lateral del húmero y la otra va a rodear al radio por la cara posterior de este y se va a insertar por debajo de la escotadura radial del cúbito. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial. Ahora, el supinador largo, el de acá, va a insertarse en la parte distal del húmero, en la cara externa, y va a prolongarse hasta la apófisis estiloides del radio. Este músculo también va a estar inervado por el nervio radial y solo va a hacer la acción de supinar cuando el antebrazo esté en pronación forzada. Buenas tardes. El músculo que apreciamos aquí es el flexor común superficial de los dedos. Este se va a encontrar en la región anterior, en el segundo plano del antebrazo. Su inserción proximal es en la epitróclea, en la apófisis coronoides y en el borde anterior del radio, como podemos apreciar aquí. Su inserción distal es en la falange media de los 4 últimos dedos, pero en la base. Este músculo se va a inervar por el nervio mediano. El músculo que apreciamos aquí es el músculo flexor común profundo de los dedos, que se encuentra en la región anterior del antebrazo, en el tercer plano, al igual que el flexor largo del pulgar. El flexor común profundo de los dedos, su inserción proximal es en la apófisis coronoides, en la cara anterior interna y borde anterior del cúbito, como podemos apreciar aquí, y en la cara anterior de la membrana interósea. Su inserción distal es en la falange media y es inervado por dos tipos de nervios, el nervio mediano y el nervio cubital. El siguiente músculo es el flexor largo del pulgar, que como explicamos está en el tercer plano. Se va a insertar en la cara anterior del radio, como apreciamos acá, y en la membrana interósea. Esta es su inserción proximal y su inserción distal es en la base de la falange proximal. Va a estar inervado por el nervio mediano. Bueno, vamos a hablar sobre el músculo aductor del meñique. Y el músculo aductor del meñique es un músculo de la mano que se encuentra en la región interna palmar, en la eminencia hipotenar, que es corto y aplanado. Se inserta por arriba en el hueso pisiforme y su expansión del tendón del cubital mayor. Por abajo, en el extremo posterior de la falange del dedo meñique. Este músculo es inervado por el nervio cubital, que es el T1, y su función es aducir el dedo meñique con respecto al eje del cuerpo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los músculos aductores. El músculo aductor del pulgar es un músculo de la mano en la parte lateral que es de forma triangular que funciona en la aducción del pulgar. Su origen en la posición transversa, o sea, en la cara anterior del tercer metacarpiano. La porción oblicua en las bases del segundo y tercer metacarpiano y los huesos trapezoide y hueso grande. Su inserción es en la cara medial de la base de la falange proximal del pulgar y el nervio es la rama profunda del nervio cubital, T1, el que lo inerva. La acción, como hemos hablado,
es la aducción del pulgar en la articulación metacarpiana. Bueno, vamos a hablar sobre el músculo oponente del pulgar. Es un músculo pequeño y triangular de la mano. Se encuentra en la región palmar externa. Como podemos ver, esta es el músculo oponente del pulgar que nos permite centrar el dedo pulgar al centro o a la yema de los dedos. Bueno, en esta vista podemos ver el oponente del pulgar, que es esto de acá pintado medio naranjita. Tiene una inserción en el borde radial del primer metacarpio. Tiene una función, como hemos dicho, de sellar el pulgar en la posición, ¿no?, anterior, ¿no?, en el centro, y tocar la yema de los dedos. Y muy importante es la inervación, que es del nervio mediano de C6 a C7. El músculo pronador redondo es un músculo superficial del antebrazo localizado en la parte externa de la primera región anterior del antebrazo. Se origina aproximadamente en el epicóndilo medial o epitróclea del húmero y apófisis coronoides por dos fascículos. Se inserta distalmente en el tercio medial de la cara lateral del radio. Inerva en el nervio mediano y su acción es pronador y flexor del antebrazo. Cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo, se extiende desde el epicóndilo medial y desde el cúbito hacia la diáfisis radial. Es un músculo de la región anterior y está situado en la parte superior y media del antebrazo. El pronador cuadrado es un músculo ubicado en la región de la muñeca. Está bastante alejado del punto de apoyo, lo que hace que con una leve contracción produzca la pronación. Este músculo es el pronador principal del antebrazo, independientemente del ángulo de la articulación del codo. Su tono supera al del bíceps y por eso es que en reposo los codos se disponen en pronación. Está inervado por el nervio interóseo, rama del mediano, provenientemente del plexo braquial.